gracias por estar con nosotros de nuevo. Estamos estudiando todavía, hermanos, acerca de la verdad, viviendo a través de esa verdad. Y a veces es un poco difícil en este mundo saber lo que es la verdad. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Gracias por estar con nosotros. Estaremos orando también para que el Señor nos hable, nos toque, nos anime, nos alimente. Y yo sé que usted está con nosotros viendo y usted tiene su petición, tiene su carga y lo lleva con usted cada día, cada momento. A lo mejor no lo ha dejado el Señor o está esperando una respuesta del Señor. Y cualquiera que sea su petición, vamos a orar, vamos a dejarla a los pies del Señor y dejar que Él se encargue. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí, Padre, en tu presencia, alabando tu nombre, glorificándote a ti, Señor, estudiando tu palabra para poder vivir más cerca de ti, Señor. En este mundo, Señor, se nos presenta una verdad, pero solamente hay una verdad, que es la verdad tuya. Y, Señor, ayúdanos a verla, entenderla y reconocerla. Sabemos que en nuestra iglesia, los hermanos que están viendo, la gente que está viendo, tenemos nuestras peticiones. Y, Señor, pido que escuches cada corazón que está con nosotros y escuches su petición y su carga que ellos llevan. Trabaja en cada una de ellas. Si es enfermedad, si es cualquier, Señor, necesidad que haya en esa petición, que tú te encargues, Señor. Porque tenemos la fe que tú vas a estar trabajando en cada situación, Señor. Y ayúdanos a nosotros a entender tu tiempo y saber que tú estás trabajando, tu mano es poderosa y es sanadora. Gracias, Padre, por estar aquí con nosotros. Háblanos hoy, que tu Espíritu Santo se mueva hoy en este lugar y que podamos entender, Padre, lo que es tu palabra hoy y aplicarla a nuestras vidas. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estamos estudiando todavía Nueva Vida en Cristo, viviendo libre a través de la verdad. Repasando la semana pasada, leímos en Marcos capítulo 8, verso 36. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Hermanos, reconocer que en Cristo tenemos una vida y tenemos una vida en abundancia. Nuestra fe, nuestros tesoros están todos enfocados y puestos en Cristo. En Él está la seguridad, en Él está la vida. Y nosotros vivimos nuestras vidas de acuerdo de Cristo y su voluntad y su palabra. Y Él nos guía todo momento, cada instante en nuestro caminar para darle a Él la honra y gloria en nuestras vidas. Y no importa si me gano mucho aquí en este mundo, yo sé que es para el Señor. Todo lo que yo tengo, todo lo que me ha dado el Señor es de Él. Me ha dado la responsabilidad de mantenerlo, de administrarlo, y a Él le doy la gloria en todo. Hermanos, el tema de hoy es ¿ahora qué? ¿La verdad o la mentira? Como mencionamos hace unos momentos, la verdad que el mundo habla, que comparte, que demuestra o manifiesta, es una verdad, hermanos, que a veces se parece como verdad, pero realmente es una mentira. Reconocemos la historia, ¿verdad?, de el primer hombre y mujer, Adán y Eva. Y Satanás les presentó a ellos una verdad, pero realmente era una mentira. Pero la verdad que él les presentó a ellos era tomando la palabra de Dios y cambiándola y manipulándola. Y hermanos, el mundo todavía funciona igual. Las cosas, las ideas que escuchamos en el mundo, que parecen que son ideas muy buenas, realmente van en contra de la palabra de Dios, y de eso estaremos hablando hoy. La verdad y el mundo. ¿Qué reacción puede esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda? Sabemos que cuando el creyente vive de acuerdo de la palabra de Dios,
no se ve igual que el mundo, no habla igual, no se comporta igual, no camina igual. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mundo, cuando no conoce a Cristo, al escuchar la palabra, al escuchar el Evangelio, al escuchar la verdad de Cristo, lo va a ver como locura. No sé si un momento en su vida de usted pensó lo mismo. Los religiosos, los hermanos, la iglesia, los cristianos, es locura, están locos lo que ellos creen, cómo viven, cómo funcionan. Pero al cambiarnos, ¿verdad?, de Cristo, transformar nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, reconocimos que la verdad está solamente en Cristo. La verdad está en Él. Y para la persona que no conoce a Cristo, para ellos es locura la verdad. ¿Qué va a pasar con la sabiduría humana? Primera de Corintios 1:19. Como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desparezca la inteligencia de los inteligentes. Dios se encarga de cada uno de nosotros. Y cuando uno, vamos a decir, a propósito va a decir, no creo en Dios, yo sé más, tengo más sabiduría del creyente o del cristiano, no necesito a Cristo, en otras palabras. Dice que el Señor se encarga de ellos, que la sabiduría de ellos realmente se les va a quitar, no va a existir, porque no tendrán la verdad real. Vamos a ver, hermanos, en Romanos, ¿qué dice sobre los que rechazan la verdad? Romanos 1:21 al 25. Pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin y a cabo, o con forma de pájaros, de animales de 4 patas y de serpientes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran a las cosas que Dios ha creado, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Hermanos, aquí vemos el apóstol Pablo, que habla de la gente que pone su pensamiento, que pone su fe en cosas o cosas físicas o cosas que pueden ver. La fe del creyente está en la cosa que no podemos ver, que es Cristo, ¿verdad? No podemos ver su forma, no podemos ver sus manos, pero sabemos que Él está allí, que Él existe y está trabajando y morando entre nosotros. Pero cuando dejamos la fe en Cristo y rechazamos a Cristo, estamos poniendo nuestra fe en lo que puedo ver. Algunos pueden decir, pues, hay religiones que adoran a estatuas, ¿verdad? O piedras o templos o cosas así. Pero uno también puede decir, pues yo no hago eso, yo no me arrodillo antes de una estatua o de un templo, yo no hago nada de eso, ¿qué de mí? Entonces, hermanos, dice aquí, ¿qué dice sobre los que rechazan la verdad? ¿Cómo es posible creer que un pedazo de madera les puede ayudar? Hoy hay muchos que adoran a imágenes, pero también existe la idolatría moderna, que adoran a las cosas materiales, por ejemplo, el dinero, el sexo, la belleza, los estudios, las estrellas del deporte, del cine o de la música, el intelecto, sus religiones y muchas cosas más. ¿Qué ídolos tenemos en nuestras vidas? Aquí, hermanos, podemos decir, pues no me arrodillo antes de una imagen, de un ídolo. Pero al poner, hermanos, todo mi enfoque, toda mi adoración, todo lo que yo existo, y me enfoco en las cosas que me agradan, que me llevan a mí mismo gloria. Por ejemplo, los ejemplos que están aquí, el dinero, el sexo, la belleza,
las cosas que puedo ver, las cosas que puedo sentir. Entonces, cuando la persona pone toda su adoración, todo su tiempo en cosas como estas, podemos ver que la adoración está allí en los ídolos, no en Cristo. Y ahí, hermanos, podemos ver un gran rechazo y la adoración a las imágenes, a los ídolos. Y aunque podemos decir que no es una religión, pero cuando una persona, hermanos, forma y construye su vida a través de todas estas ideas y cosas semejantes a estas, es una religión que ellos mismos han formado en que han puesto su fe. La verdad y los falsos maestros en la iglesia. ¿Qué pasará durante los postreros días? En 1 Timoteo 4, 1 al 3, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Hermanos, pueden entrar unas enseñanzas, pueden entrar algunas personas en la iglesia, en su vida de usted, y presentarse como una persona del Señor, una persona de Dios. Y la enseñanza que ellos llevan se puede presentar como una enseñanza de Dios también. Hermanos, podemos ver, hermanos, que en los últimos tiempos, ¿verdad? Va a haber mucha maldad que entrará, hermanos, al mundo y también va a entrar a la iglesia, va a entrar a familias, va a entrar y va a haber una influencia grande en la sociedad y en las culturas del mundo. Como creyentes nosotros tenemos que esperar y ver que eso va a entrar en nuestras vidas y tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber que la persona que está presentando esta idea falsa, la enseñanza que estoy escuchando, que no es enseñanza de Dios, aquí les llama enseñanzas de demonios. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que la batalla es real y nosotros tenemos que ponerlos listos y decir, está entrando esto a mi vida, está entrando a la vida de mis hijos, ¿cómo me protejo? ¿Qué hago para pelear en esta batalla? Hermanos, ¿cómo se presentan los falsos maestros? Mateo 7:15. Cuídense de los profetas mentirosos, que dice que habla de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Dice 2 de Corintios 11, 13 al 15. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hace el bien, pero al final reciben el castigo que merecen por sus malas acciones. Hermanos, aquí vemos que el falso maestro se presentará como alguien buena, como una persona que podemos confiar. Y la imagen, ¿verdad?, de un lobo disfrazado de oveja. Y entra esta oveja, ¿verdad?, que realmente es el lobo, entran y se gana la confianza de la persona o del grupo. Entonces empieza esa confianza a crecer y empiezan a manipular la situación, lo que está pasando en la vida, las circunstancias que están ocurriendo en la persona. Y podemos ver, hermanos, que puede haber mucha destrucción en una vida espiritual cuando la enseñanza falsa toma control de una vida. Tenemos que tener cuidado. ¿Okay? ¿Cree que ha visto falsos maestros en la iglesia? Póngase usted a pensar en su experiencia en la iglesia. ¿Ha encontrado a alguien que a lo mejor ha entrado con unas ideas muy extrañas que no están en la Escritura? ¿Cree que ha visto falsos maestros en la iglesia de usted?
¿Qué herramientas tenemos para probar a los maestros falsos de hoy? En su opinión, hermanos, ¿qué porcentaje de los creyentes hoy conoce sus Biblias suficiente para distinguir entre la verdad y la mentira? Hermanos, la herramienta más grande que tenemos como creyentes es la palabra de Dios, porque en la palabra está la verdad. La palabra de Dios, la Biblia, son las palabras de Dios. Autores, escritores escribieron esas palabras con la influencia que les tocó el Espíritu Santo, que les tocó Dios en las palabras que decir y que escribir. Entonces, las palabras que leemos nosotros, hermanos, en la Escritura es de Dios directamente. Y nosotros podemos poner toda nuestra confianza en esas palabras. Pero el problema, hermanos, que existe en nuestras iglesias, que hay muchos creyentes que no conocen la palabra, no la leen, no la estudian. Y al hablar Dios, no reconocemos su voz porque no lo hemos escuchado suficiente para reconocerlo. Quiero hablar, hermanos, rápidamente sobre los jóvenes, la juventud, que ellos están en una cultura donde están recibiendo muchas influencias sobre las redes sociales, a la televisión, a las influencias de la escuela, de las amistades. Y en estas, hermanos, en estas ideas donde están cayendo sobre ellos, ellos tienen que reconocer la voz de Dios en medio de todo eso. Si usted como padre de familia no está alimentando a su hijo o su hija lo suficiente para decir, mi hijo, mi hija, necesitas tú saber lo que es la palabra de Dios, porque cuando Dios te va a hablar, cuando Dios te indique algo, tú tienes que reconocer su voz. Y cuando escuches otra voz, tienes que reconocerla que no es de Dios. Muchos de nosotros ponemos toda nuestra confianza en la iglesia, el grupo de jóvenes, su clase dominical, el director de jóvenes. Ellos se encargan de la vida espiritual de mi hijo o de mi hija. Y hermanos, la iglesia toma gran parte en eso y es bueno tener directores de jóvenes, maestros que están enseñando la palabra muy bien, pero la responsabilidad, en mi opinión, hermanos, cae también más sobre los padres de familia, que ellos puedan alimentar a sus hijos suficiente para que ellos puedan saber lo que es la verdad, vivirla, para que ellos lo vean en nosotros y también que ellos puedan reconocer cuando algo es de Dios o no es de Dios, porque ellos conocen la palabra. Hermanos, ¿cree que al leer la Biblia adquirimos entendimiento, inteligencia automáticamente? Vamos a hablar, hermanos, de una actitud correcta. Salmo 119, 17 al 19 dice, yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumpliré tus órdenes. Estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos. Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Hermanos, el leer la Biblia y reconocer la verdad se requiere bastante esfuerzo de parte de nosotros. De leerla y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto, porque yo estoy viviendo en una vida de obediencia a ti. Quiero obedecer en cada momento, en cada instante, lo que es tu palabra. Y hermanos, al leerlo, tenemos que verla, estudiarla y tenemos que meternos a realmente entender lo que estamos leyendo y luego vivirla. Decirle al Señor, cumpliré tus órdenes, Señor. Voy a vivir en esa obediencia. Ayúdame a entender tus enseñanzas. Y cada vez que nosotros caemos de rodillas en nuestra oración, decirle, Señor, quiero escucharte, quiero entenderte y quiero obedecerte. Cada día, cada momento. ¿Qué actitud vemos, hermanos, reflejada cuando el salmista estaba pasando momentos de angustia? Salmo 119, 28 al 30. De angustia se me derrite el alma. Susténtame conforme a tu palabra. Manténme alejado de caminos torcidos. Concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Vemos aquí, hermanos, que el salmista estaba pasando por una angustia fuerte, un momento triste, estaba sufriendo, no sé lo que estaba pasando en su vida, pero cae el Señor y le dice que está mi vida sufriendo en estos momentos. Dice, susténtame, Señor, conforme a tu palabra.
que tu palabra me alimente, que tu palabra me anime, que tu palabra me levante para arriba y yo pueda seguir adelante. Hermanos, la palabra es que nos indica la verdad, nos alumbra nuestro camino y podemos ver dónde nuestra vereda va a voltear, dónde va a haber cosas que tengo que ignorar, hacerme a un lado y para que yo pueda seguir adelante. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Nos deja saber cómo criar a nuestros hijos, qué decisiones debo de tomar con mis finanzas, when I'm investing, cuando estoy dejando que mis finanzas crezcan, ¿qué hago? Que la palabra de Dios, hermanos, nos guíe, nos dirija en las decisiones que tenemos que hacer. ¿Cómo puedo yo servir más en la iglesia? Que la palabra de Dios nos hable y nos indique. Hermanos, el verso de esta semana, Proverbios 20:17. Al hombre le gusta alimentarse de mentiras, aunque a la larga le resulte como bocado de tierra. Hermanos, podemos nosotros ver en este mundo y escuchar todas las voces que hay, todas las ideas que existen. Y por un momento nos podemos sentir bien, decir, Dios, no te necesito, I don't need you. Estoy bien, voy a vivir conforme a la verdad mía, no a la verdad tuya. Entonces al momento se puede sentir muy bien y puede uno pensar que van muy bien, pero dice la Escritura que el final de todo será como un bocado de tierra. Será algo en nuestra boca que no nos ayuda, que no sabe nada bueno y que no nos alimenta. Hermanos, la palabra de Dios, ahí está la verdad. Y nosotros como creyentes debemos de escucharla, entenderla y vivirla. Hermanos, estos estudios nos han ayudado mucho en reconocer la verdad. Y si usted está batallando de decir, pues, ¿cómo puedo yo servir a Cristo más? O decir, quiero seguir a Cristo, no lo estoy siguiendo. Yo reconozco que soy pecador y necesito seguirlo. Que tú escuches la voz de Dios y dejes que el Espíritu Santo te guíe, que su palabra de Él nos guíe en cada momento, cada instante. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y deje que el Espíritu Santo le hable hoy. Los esperamos la próxima vez. Que el Señor les bendiga.